Hola, ¿qué tal? Saludos, sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal y en esta ocasión, en este nuevo tutorial te enseñaré cómo pronunciar esas acciones que tienen ed al final y qué son esos detalles que debes considerar con estas palabras. Por tanto, vamos a iniciar. Ok, muy bien, tenemos entonces esta presentación y si continuamos podemos ver que, te explicaré de esta manera, dice que it happens when the verb ends in an unvoiced sound. Aquí nos explican que tenemos un sonido de T para los ejemplos que puedes ver acá abajo de estas acciones en pasado con ed. Tendrás un sonido de T si antes de ed puedes ver que las acciones terminan con estas letras. Aquí nos explican algo acerca de un sonido que tiene vibración o no, o que es un sonido mudo o no. Por ejemplo, un ejercicio práctico que puedes hacer para practicar esto y saber si es un sonido mudo que tiene vibración o no es porque, por ejemplo, puedes tocarte aquí en la parte de la garganta y si al pronunciar o hacer estos sonidos de estas letras, por ejemplo en este caso ves que es unvoiced, o sea es mudo, que no sientes vibración, entonces debes pronunciar con T esas acciones. Por ejemplo, si pronuncias P, mira que no hay vibración ahí en la garganta, será como, o también con la K. Tenemos la S. También pasa con, aquí no está, pero también pasa con la C. O o sh. También con la F. Con esta que pues sería un sonido mudo. Y un sonido particular en inglés es, por ejemplo, cuando pronuncias think o thought. Bien, son sonidos mudos. Entonces, como puedes ver, al no sentir esa vibración quiere decir que es un sonido mudo, por tanto vas a pronunciar con T porque en estas acciones que terminan en ed, la E sería prácticamente, de hecho sería muda. Entonces vemos que ese sonido del final, esas dos letras del final ed se convierten en T y pues desde luego puedes practicar. Muy bien, ahora continuamos con aquellas palabras, aquellas acciones que terminan en ed, que puedes ver ejemplos aquí en la parte de abajo, pero en este caso es lo contrario y será una pronunciación de D. Entonces nos dicen que será pronunciación de D para estas acciones si, for example, it happens when the verb ends in a voiced sound. Ok, bueno, aquí ya nos dicen que es precisamente lo opuesto. Si por ejemplo tú puedes hacer la práctica de nuevo aquí tocándote en esta parte, probarás que por ejemplo si al probar con la letra L, pues con todas estas letras y desde luego las vocales tienes esa vibración que de hecho sí se pronuncia esa letra, entonces vas a pronunciar las acciones del pasado con D. Por ejemplo, al pronunciar la letra L, verás que hay vibración también en la N, R, B, G, V, M, Z. Y esta, mira que es TH de nuevo, pero en este caso es un sonido de TH que sí se pronuncia, que no es mudo. Por ejemplo, cuando dices da, da, da. ¿Ok? Y desde luego, pues como decía, las vocales. Ok, muy bien. Algo muy interesante y muy importante que tienes que tener en cuenta con respecto a este tema es que hay excepciones. Por ejemplo, aquí nos dicen que para aquellas acciones que terminan en T y D, puedes ver los ejemplos acá en la parte de abajo, aquellas acciones que terminan con T o con D van a tener un sonido diferente o se pronunciarán de forma diferente, porque en ese caso la E que puedes ver ahí sí se pronuncia. ¿Ok? Tenemos diferentes ejemplos como wanted, ves que la acción termina en T, entonces como termina en T, pronuncias ese sonido del final, wanted. También ended, que como puedes ver, esa acción end termina en D, entonces sería ended. Lo mismo con needed, decided, waited, y las otras pues que apliquen, aunque no son muchas, es importante que las reconozcas para que se pronuncie. Esto es importante remarcar y resaltar que de hecho esto pasa en estas acciones que tienen ed, pero hay unas descripciones en las cuales el sonido cambia un poco, pero eso será para otro video, ¿ok? Por ejemplo, tenemos entonces acá, vamos a practicar la pronunciación de estos ejemplos que tenemos. Volvemos al sonido de T.
tenemos entonces como ese sonido es mudo. Le hicimos la prueba, por ejemplo, con la acción help, mira que termina en p, entonces vamos a pronunciar con t, porque ese sonido de esa letra es mudo, entonces será algo como helped. Si continuamos, por ejemplo, mira esta acción worked, ves que work termina en k, entonces al ser ese sonido de nuevo que es mudo, entonces vamos a pronunciar con t y la e no se pronuncia, entonces será algo como worked. De nuevo vamos entonces, sigamos aquí con esta acción que es use. Como puedes ver, como la e es muda, entonces la letra que está antes de esa e muda es la s. Para la s ves que no hay sonido, entonces será con t. Used. Bien, para aquellas acciones que terminan en ch, tenemos acá entonces watch. Bien, podemos, perdón, como puedes ver, dice watch. Ese sonido ch no tiene vibración, es mudo, entonces va a ser con T también y se pronunciaría algo como watched. Ahora, para las acciones que terminan en SH, tenemos washed, muy parecida a watched, pero en este caso es más leve el sonido como sh, ¿ves? Este CH es más fuerte, CH es más fuerte y SH es más leve. Ahora, en algunos casos puedes ver acá las acciones, algunas acciones, no muchas, pero algunas acciones terminan en GH, que ves acá que es un sonido que es mudo también. Entonces, es un sonido mudo, pero también es un sonido que se hace y es muy parecido a la F. Entonces, este es como F y este también es como F. Entonces, si tienes una F, ves que es un sonido que de hecho, si haces la práctica no hay vibración, entonces sabes que tienes que pronunciar con T. Entonces, el pasado sería en este caso laughed. Ok, laughed. Si continuamos, mira también para un sonido mudo que es la G y la H, encontramos acá wait, y pues en su pasado sería algo como wait. Ok, wait. En muchos casos tienes que prestar atención porque según todo el tiempo tienes que verificar la pronunciación hasta que te acostumbres, porque en muchos casos hay excepciones para una acción en particular. Bien, por ejemplo aquí también tenemos un último ejemplo que terminaría con TH, pero que es mudo. Por ejemplo, unearthed, unearthed. ¿Ok? Y bueno, hay otros ejemplos, desde luego hay que practicar, la idea es que no sea tratar de ser perfecto, porque es mejor llegar a la excelencia y no a la perfección, especialmente si es un idioma que es extranjero, un nuevo idioma para ti. Muy bien, vamos a continuar entonces, seguimos con estos ejemplos del sonido de D, porque es un sonido, por ejemplo, estas letras tienen sonidos que sí se pronuncian, que si haces el intento, si haces la prueba, puedes ver que la L, con la L, al producir este sonido, si sientes vibración, por ejemplo, L o N. Empecemos con la L y para eso tenemos la palabra traveled. Bien, como puedes ver, termina esta acción en L y al tener ED, la E sería de nuevo muda, pero tenemos un sonido de D. Por ejemplo, traveled. Bien, con la N, tenemos cleaned. Con la que sería la R, tenemos ordered. Bien, order, que de hecho se puede sentir, por ejemplo, R, bien, ordered. Con D, para aquella que termina en B sería disturbed. Si seguimos acá tenemos entonces, por ejemplo, played, que termina en Y, porque al pronunciar tenemos Y, que podría estar relacionada con la I, ¿ok? Por ejemplo, esta letra Y. Seguimos entonces para aquella que termina en M, dreamed, bien, dreamed. Por ejemplo, perdón, esta que dice breathed, ¿ok? Breathed, que es de el pasado de breathe. También bathed, ¿ok? Termina en TH, pero mira que en este caso la diferencia es que no es TH de sonido mudo, sino que sí se pronuncia. Bien, da. Hawked, que termina en G, hawked. Left, ¿ok? Y una acción, en este caso, que termina en Z, que tiene Z, bien, Z, este sonido, entonces sería buzzed, ok, buzzed.
Esta es un poco difícil de pronunciar, pero se puede llegar a una pronunciación parecida. Muy bien, eso ha sido todo por este video, espero hayas aprendido un montón. Si así fue, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que recibas más contenido como este. También si quieres mejorar tu inglés y si quieres aprender más en conversaciones reales y cotidianas en inglés, puedes ver los videos más recientes en los cuales tenemos estas entrevistas donde puedes aprender más acerca del inglés.